Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Tu hija de tu primer matrimonio no la necesitamos aquí, dijo mi suegra, llegando a nuestra nueva casa con maletas. Los invitados en la mesa se quedaron en silencio. Y la madre de Carmen se levantó y dijo tranquilamente. Carmen pasó pensativamente la mano por la pared recién pintada. El color blanco, como una hoja en blanco, como una nueva vida. Hace 4 años, ni siquiera podía imaginar que tendría que empezar de nuevo, con un niño en brazos, un corazón roto y la fe perdida en las personas. Mamá, mira lo que encontré. Lola irrumpió en la habitación, sosteniendo con sus pequeños dedos una fotografía que se había deslucido. ¿Es esto tú y papá? Carmen tomó la foto, con sus rostros jóvenes y felices, el mar azul de fondo. Su luna de miel en Benidorm, un hostal barato, lo único que podían permitirse. Javier aún no bebía, aún sonreía, aún la miraba con amor, no con desprecio. Sí, cielo. Hace mucho tiempo, con tu papá. ¿Por qué no me llama? Carmen suspiró. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su padre había elegido la tequila y no a su familia? Que los últimos 2 años de su matrimonio se habían convertido en un infierno, con escándalos, histerias borrachas y dinero desapareciendo del presupuesto familiar. Que cuando finalmente decidió irse, Javier ni siquiera intentó recuperarlas y 6 meses después firmó los papeles del divorcio, sin preguntar cómo ni dónde vivía su hija. Está muy ocupado, Lolita, guarda la foto en la caja con las cosas viejas. Está bien. Un coche pitó afuera. Ricardo, puntual como un reloj suizo, otra de las características que Carmen había amado de él. Fiabilidad, tranquilidad, lo que le había faltado en su primer matrimonio. Tío Ricardo llegó, Lola corrió hacia la ventana. Otra vez con flores. Carmen sonrió. Ricardo siempre traía flores, incluso esa primera noche accidental cuando se conocieron en el cumpleaños de un amigo común, 2 años atrás. Se disculpó con la anfitriona por no haber podido comprar un regalo y le dio un ramo de flores silvestres que había comprado a una anciana cerca de la estación de metro. Carmen pensó entonces, aquí hay alguien que no tiene miedo de sus errores y sabe convertirlos en encanto. Hola, mis bellas. Ricardo apareció en la puerta, extendiendo un pequeño ramo de margaritas a Carmen y una chocolatina a Lola. ¿Cómo va la mudanza? Bien, Carmen le dio un beso en la mejilla. Los padres trajeron las últimas cajas esta mañana y los muebles llegaron ayer. Ya casi hemos colocado todo. Ricardo la abrazó por los hombros, mirando el espacioso salón, su nuevo apartamento de 4 habitaciones, su nido familiar. La hipoteca a 20 años, el pago mensual que recordaba un buen infarto, pero todo valía la pena por ese brillo en los ojos de Carmen cuando el agente inmobiliario les entregó las llaves. ¿Y dónde estará mi cuarto? Lola tiraba de la manga de Ricardo hasta que logró su atención. Vamos, te lo muestro. ¿Recuerdas que elegimos papeles de pared con mariposas? La niña asintió gravemente, aunque en sus ojos brillaban los diablillos. Claro que lo recordaba, ella había elegido cada pequeño detalle para su nueva habitación, sintiendo la importancia de ese momento. Carmen miró cómo se iban, el hombre alto y la niña pequeña, tomados de la mano. Aún no tenían ese amor incondicional que une a un padre y su hija, pero había respeto mutuo y una cautelosa simpatía. Lola no llamaba a Ricardo papá, y él nunca insistió. Con el tiempo, si lo desea, decía él cuando Carmen tocaba ese tema. Su relación avanzaba lentamente. Estuvieron casi 1 año juntos antes de que Ricardo le propusiera matrimonio. Carmen apreciaba esa calma, después de la catástrofe de su primer matrimonio necesitaba tiempo para volver a confiar. Observó detenidamente cómo Ricardo interactuaba con Lola, cómo reaccionaba ante las dificultades, cómo manejaba los problemas cotidianos. Cuando él hizo la propuesta, Carmen estaba segura de haber encontrado a un verdadero compañero, pero aún dudaba, no por sus propios sentimientos, sino por Lola. No será demasiado rápido dejar entrar a una nueva persona en su vida,
pero cuando Ricardo pasó la primera noche con ellas y se levantó a las 6 de la mañana para preparar churros en forma de animalitos para Lola, Carmen supo que él era el indicado. La boda fue modesta, en el registro civil, un pequeño restaurante, los amigos más cercanos. Los padres de Carmen, que al principio se habían mostrado reacios con el nuevo elegido, pronto se ablandaron al ver lo bien que la trataba a ella y a Lola. Pero con la madre de Ricardo todo fue más complicado. «No te apresures a presentarme a tu madre», pidió Carmen cuando empezaron a salir. Le parecía importante primero afianzar su propia relación. «Ah, no le interesa mucho mi vida privada», bromeó Ricardo. Pero desde el primer encuentro quedó claro que no era así. Dolores García, una mujer delgada con una mirada penetrante, miraba a Carmen como si fuera un insecto raro, sin esconder su escepticismo. «Divorciada con niño», dijo, ni siquiera intentó bajar el volumen de su voz cuando Carmen fue al baño del restaurante donde se encontraban. «¿Estás seguro, Ricardito, de que no está tras tus metros cuadrados?». Más tarde, Ricardo se disculpó, explicó que su madre solo se preocupaba, que con el tiempo lo aceptaría. Carmen fingió que entendía todo. Al fin y al cabo, todos tienen derecho a preocuparse por sus hijos, incluso cuando ya son adultos. Cuando decidieron casarse, Dolores García aceptó la noticia fríamente. «Ojalá hubieras encontrado a una chica sin carga», suspiró. Pero vino a la boda. Se sentó con la cara de piedra, no tocó el cava, se negó a fotografiarse con la nueva familia. Le compró a Lola una muñeca barata que le dio demostrativamente con las palabras: «Bueno, ya que tengo que llamarte, nieta, punto». Quizás simplemente no sabe expresar sus sentimientos, sugirió Carmen cuando discutían el comportamiento de su suegra después de la boda. «Sí, probablemente», respondió Ricardo inseguro, pero en sus ojos Carmen vio algo parecido al miedo. ¿Temía a su madre o temía su reacción ante su matrimonio? Pero los primeros meses de matrimonio fueron tan felices que las alarmas se perdieron en el ruido general de alegría. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Madrid, ahorraban para el pago inicial de la hipoteca y soñaban con una casa propia. «Imagínate, Lola tendrá su propia habitación», decía Carmen mientras hojeaba anuncios de apartamentos en venta, «y nosotros también, y la sala de estar donde podremos recibir amigos, y hasta un pequeño despacho para tu trabajo». Ricardo sonreía, la abrazaba y hablaba de cómo elegirían los muebles, de cómo pondrían un televisor grande para ver películas en familia, de cómo tendrían un gato, necesariamente de color naranja, porque a Lola le encantan los gatos naranjas. Pero cuando llegaba el momento de hablar de los planes concretos y las conversaciones con el banco, Ricardo se volvía extrañamente callado. «¿Está todo bien?», preguntaba Carmen al notar su distanciamiento. «Sí, solo me preocupa el crédito, es una gran responsabilidad». Un día ella escuchó por accidente una conversación telefónica. Ricardo estaba en el balcón, pensando que la puerta cerrada no dejaba pasar el sonido. «Mamá, ya te expliqué, esta es nuestra decisión, la de Carmen y yo. No, no me voy a mudar de ella». «Sí, con Lola». «No, no vamos a posponer la compra». Cuando regresó al salón, Carmen hizo como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro se agitó una inquietud. ¿Por qué Dolores García piensa que tiene derecho a influir en sus decisiones y por qué Ricardo ni siquiera le cuenta estas conversaciones? La búsqueda del apartamento les llevó casi 6 meses. Visitaron decenas de opciones, dudaron, discutieron, se reconciliaron. Sus requisitos eran simples: 4 habitaciones, buena accesibilidad en transporte dentro de su presupuesto, pero precisamente el presupuesto fue lo que los complicó. Los precios en Madrid eran altos, y no querían endeudarse más de lo que podían pagar. Pidieron ayuda a los padres de Carmen, pero ellos también acababan de pedir un crédito para la renovación de su casa y solo pudieron ofrecer una pequeña cantidad. La situación parecía estancada, y fue entonces cuando Ricardo mencionó la posibilidad de recibir ayuda financiera de su madre. «Mamá propuso darnos la mitad del pago inicial», dijo una noche, «pero hay una condición». «¿Cuál?».
Carmen se tensó. Tenemos que comprar un apartamento con una habitación extra para ella. Quiere venir a quedarse con nosotros de vez en cuando. Carmen recordó su sorpresa. ¿Quedarse? ¿Con qué frecuencia? Tal vez una vez al mes los fines de semana, a veces más tiempo. Ricardo parecía inseguro, tiene problemas con los vecinos y está pensando en vender su apartamento. Esto es temporal, hasta que decida qué hacer. Carmen vaciló. El tiempo pasaba, los precios subían y el sueño de una casa propia se alejaba. Está bien, finalmente aceptó, pero debe haber límites claros. Al final, se decidieron por un apartamento en una nueva construcción en uno de los barrios residenciales. El edificio fue entregado hace solo un año, el apartamento necesitaba pocas reparaciones y lo más importante, la zona tenía una buena escuela para Lola. 4 habitaciones, un dormitorio para ellos, una habitación para Lola, una pequeña oficina para el trabajo y una habitación de invitados, que, como acordaron, sería usada por Dolores durante sus visitas. ¿Lo tomamos?, preguntó Ricardo cuando fueron a verlo por segunda vez. Carmen asintió, sintiendo cómo se expandía el calor dentro de ella. Finalmente, una casa propia, un lugar donde criarán a Lola, celebrarán las fiestas, envejecerán juntos. El día de la firma del contrato de hipoteca fue a la vez aterrador y solemne. Las cantidades escritas en los documentos causaban un leve pavor, pero el agente inmobiliario les aseguraba que habían tenido mucha suerte con la tasa de interés. «Felicidades, ahora son propietarios», dijo el agente mientras les entregaba el paquete de documentos y las llaves. Lola, que los acompañaba para compartir ese momento en familia, asintió solemnemente. «Ahora vamos a vivir en nuestra casa, siempre, siempre». «Siempre, siempre», prometió Carmen, sin darse cuenta de que Ricardo de repente apartó la mirada. Dolores García realmente ingresó los prometidos 15.000 euros y lo registró legalmente como un préstamo, insistiendo en la firma de un recibo. Ricardo aseguraba a Carmen que era solo una formalidad, mamá quiere estar segura de que su dinero está protegido. La preparación para la mudanza se convirtió en una operación real. Empacaban las cosas, ordenaban los muebles, decidiendo qué llevar, qué vender, qué tirar. Carmen hacía una lista de compras necesarias para el nuevo departamento. Lola dibujaba su habitación en detalle, incluyendo la ubicación de la cama y los estantes para juguetes. Ricardo se encargaba de las reparaciones. Contrataron a obreros para cambiar la plomería y renovar el baño, pero decidieron pintar las paredes y poner el papel tapiz ellos mismos para ahorrar. «Quiero ayudar», declaró Lola cuando Ricardo estaba desenrollando las primeras tiras de papel tapiz con mariposas para su habitación. «Claro, mi ayudante», sonrió él, sentando a la niña en la escalera y dándole un pequeño rodillo para alisar el papel. Carmen, que observaba la escena, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas por la ternura. Ese momento, su hija y su marido colocando juntos el papel tapiz para su hogar común, parecía la quintesencia de la felicidad que había soñado. Las 2 últimas semanas, a menudo experimentaba momentos emocionales como ese, sentimentalismo, lágrimas repentinas de ternura o incluso irritación. Las náuseas matutinas, la somnolencia y las extrañas preferencias alimenticias seguían siendo su pequeño secreto. Aún no se había hecho una prueba, pero todo indicaba que estaba embarazada, y ese pensamiento la llenaba de alegría y preocupación al mismo tiempo. Dolores García llamó cuando ya estaban terminando las reparaciones. «¿Cuándo es la fiesta de la mudanza?», preguntó sin saludo. «El próximo sábado», respondió Ricardo, sujetando el teléfono con el hombro mientras colgaba las cortinas. «Queremos invitar a los más cercanos cuando ya tengamos todo listo». «Llegaré temprano, ayudaré con la comida», interrumpió Dolores García, «y me quedaré a pasar la noche, por supuesto. Dormiré en el tren y luego, de inmediato, iré al trabajo el lunes». Ricardo se quedó quieto, echando una mirada rápida a Carmen. «Mamá, la habitación de invitados no está completamente lista. ¿Tal vez el próximo fin de semana?». «Ricardo,
¿acaso no estás contento de que venga tu madre? La voz de Dolores García resonó con dureza, ya compré los boletos. Además, ¿qué hay que preparar? Póntelo donde sea, no soy señora. Cuando terminó la conversación, Carmen se acercó a su marido. ¿Está todo bien? Sí, mamá solo quiere venir a la fiesta de mudanza. Lo escuché, pero ¿por qué pareces como si te hubieran dado un diagnóstico fatal? Ricardo sonrió forzadamente. Exageras. Solo es que mamá, bueno, es un poco peculiar, pero todo estará bien, te lo prometo. Carmen asintió, pero el gusanillo de la preocupación, que comenzó a germinar durante las conversaciones sobre la hipoteca, volvió a retorcerse dentro de ella. Algo en la relación de Ricardo con su madre no estaba bien, algo de lo que él no quería o no podía hablar. Invitaremos a mis padres, unos pocos amigos cercanos, sugirió ella, cambiando de tema, lo haremos en plan familiar. ¿Y a Miguel y Ángela los invitamos? Preguntó Lola, que, como siempre, apareció de repente y ya había entendido lo que estaban discutiendo. Claro, asintió Carmen, pensando en sus viejos amigos que tenían un hijo de la misma edad que Lola. Esa noche, cuando Lola ya dormía, cansada de ayudar con la mudanza, Carmen encontró a Ricardo en la cocina, sentado frente a una taza de café ya frío, inmerso en sus pensamientos. Oye, ¿en qué piensas? Puso sus manos en sus hombros. En lo afortunado que soy, la atrajo hacia él, tengo a ti, a Lola, nuestra nueva casa. Pero, Carmen sintió que había algo no dicho. Ningún pero, Ricardo la besó en la frente, todo está perfecto. Pero, a medida que se acercaba el día de la fiesta de la mudanza, Ricardo se iba poniendo cada vez más tenso, empezó a fumar más, una costumbre de la que casi se había librado durante su vida juntos, y empezó a revisar su teléfono, saltando con cada llamada. El día antes de la fiesta se cerró aún más, respondiendo a las preguntas de manera monosílaba y distraída. Si estás preocupado por mamá, comenzó Carmen durante la cena, ¿puedo ayudarte con algo? Todo está bien, respondió demasiado rápido, solo estoy cansado de la mudanza. Esa noche, Carmen escuchó cómo susurraba por teléfono en el baño. Mamá, ya hablamos de esto. No puedo decirle eso a Carmen ahora. Sí, claro, entiendo que estés preocupada. Cuando salió del baño, Carmen hizo como si acabara de despertar. ¿Pasa algo? No, se deslizó rápidamente bajo las sábanas, mamá llamaba, preguntaba a qué hora debía llegar. Carmen quería preguntarle qué más habían hablado, qué era eso que no podía decirle a ella, pero se mordió la lengua. Mañana sería su primer día en su nueva casa, no quería arruinar la fiesta con conversaciones pesadas, todo se solucionaría, todo estaría bien. Mientras se quedaba dormida, imaginaba cómo al día siguiente su nueva casa se llenaría de amigos y familiares, cómo levantarían las copas por el nuevo hogar, cómo Lola mostraría orgullosa su habitación. Las imágenes de un futuro feliz la adormecían, haciéndola olvidar el extraño comportamiento de su marido y el creciente sentimiento de inquietud. Carmen se despertó con un insistente susurro infantil sobre su oído. «Mamá, ¿ya puedo levantarme? Hoy es el día de la fiesta». El reloj en la mesita de noche marcaba las 6 de la mañana. Carmen abrió los ojos con dificultad y vio a Lola, ya vestida y peinada, con una expresión de impaciencia en el rostro. «Cariño, aún es muy temprano», susurró Carmen, tratando de no despertar a Ricardo, «los invitados llegarán después del almuerzo». «Pero tenemos que preparar todo». La voz de Lola sonaba tan convincente que Carmen no pudo evitar sonreír. «Está bien», cuidadosamente salió de debajo de las sábanas, «vamos a la cocina a prepararte el desayuno». La nueva cocina los recibió con el olor a pintura fresca y la luz de la mañana que se colaba por las finas cortinas. Ayer finalmente habían colocado toda la vajilla, instalado los electrodomésticos. Claro que aún faltaban algunos detalles, como comprar soportes para las especias, colgar los ganchos para las toallas, pero lo principal ya estaba hecho.
¿recuerdas nuestra vieja cocina en casa de papá? De repente preguntó Lola, subiendo las piernas al asiento y observando cómo Carmen sacaba la leche del refrigerador. La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Lola rara vez recordaba la vida antes del divorcio, era tan pequeña cuando se fue de casa de Javier, apenas tenía 4 años. Claro que la recuerdo, respondió cuidadosamente Carmen, rompiendo los huevos en la sartén. Era amarilla y muy pequeña, continuó Lola, además siempre olía a cigarrillos, y tú solías llorar mucho. Carmen se detuvo, los niños notan mucho más de lo que los adultos creen. Ella pensaba que había escondido bien sus lágrimas, encerrándose en el baño o esperando a que su hija se durmiera. Lo siento, cariño, Carmen se acercó a la niña y la abrazó. A veces los adultos se sienten tristes, pero eso no significa que sea tu culpa. Lo sé, Lola asintió solemnemente, tú llorabas por papá, porque él gritaba y no venía a dormir. Y aquí no lloras porque el tío Ricardo es bueno. Una lógica infantil tan sencilla que le rompió el corazón. Sí, Ricardo era bueno, a pesar de su extraño comportamiento en los últimos días. El hecho de que con el Carmen nunca se sintiera innecesaria o humillada ya lo hacía 1000 veces mejor que Javier. El matrimonio con Javier había comenzado como un cuento de hadas, se conocieron en una fiesta universitaria. Él era un estudiante de derecho, prometedor y ambicioso, ella una futura diseñadora de interiores, soñadora e ingenua. Un romance vertiginoso, una propuesta en primer curso, boda a pesar de las protestas de los padres de ambos. El primer año fue feliz. Vivían en un pequeño estudio, hacían trabajos ocasionales, planeaban grandes cosas. Incluso la noticia del embarazo, no planeado ni oportuno, no los asustó, sino que los hizo más fuertes. Todo comenzó a desmoronarse cuando Javier no pudo aprobar los exámenes y fue expulsado de la universidad. Consiguió trabajo en una pequeña firma legal donde pagaban miserias, pero exigían total dedicación. Empezó a llegar tarde a casa, cada vez más a menudo olía a alcohol. «Tengo derecho a relajarme después del trabajo», respondía groseramente a las tímidas recriminaciones de Carmen. Después del nacimiento de Lola, las cosas empeoraron, noches sin dormir con un bebé llorando, la constante falta de dinero, el hacinamiento de su vivienda, todo eso se sumaba a la frustración de Javier con su carrera. Empezó a beber en serio, primero cerveza después del trabajo, luego tequila con colegas y después borracheras los fines de semana. Carmen trataba de salvar el matrimonio, le rogaba, amenazaba, lloraba, proponía acudir a un especialista, todo en vano. «No necesito psicólogos», gruñía Javier, «necesito que te calles y dejes de molestarme». La última gota fue una noche cuando llegó a casa pasadas la medianoche, borracho como una cuba, y empezó a destrozar muebles, despertando a Lola, que se metió debajo de la cama del miedo. A la mañana siguiente, Carmen empacó lo esencial y se fue a casa de sus padres. Javier ni siquiera intentó recuperarlas. 6 meses después se divorciaron y medio año después, él dejó de acudir a las reuniones con su hija hasta que desapareció por completo de sus vidas. ¿Y la abuela Dolores también es buena? La pregunta de Lola trajo a Carmen de vuelta al presente. Claro, respondió automáticamente, aunque su voz interior protestaba contra esa caracterización de su suegra, es solo que tiene su carácter. Me mira raro, confesó Lola, como si no existiera. Carmen suspiró, Lola tenía razón. Dolores García se esforzaba por ignorar a la niña cada vez que se veían. No le hacía preguntas, no se interesaba por su vida, no le daba regalos en su cumpleaños. Como si le molestara la existencia misma de la niña de su primer matrimonio. ¿Sabes? Carmen se sentó junto a su hija. Algunos adultos necesitan tiempo para acostumbrarse a las nuevas personas en su vida. La abuela Dolores simplemente aún no sabe lo maravillosa que eres. ¿Y si nunca lo sabe? Lola miró a su madre con sus ojos serios. Entonces será su problema y su pérdida, respondió Carmen con firmeza, porque eres lo más maravilloso que tengo en mi vida. Su primer encuentro con Dolores García seguía presente en su mente.
Carmen se había puesto su mejor vestido, peinó su cabello y se hizo un maquillaje discreto. Quería causar una buena impresión en la madre de su ser querido. El restaurante no era caro, pero sí acogedor. Ricardo estaba más nervioso de lo habitual, constantemente ajustándose la corbata y revisando la hora. Siempre llega tarde, explicó, al notar la mirada inquisitiva de Carmen, y luego nos regaña a todos por no ser organizados. Dolores García apareció en el umbral del restaurante como aparecen los acreedores en la casa de un deudor, con una expresión en el rostro que decía: «Estoy aquí por un asunto importante y desagradable». Alta, bien cuidada, con un traje estricto y un peinado perfecto, parecía más joven de lo que era y se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a mandar. Ricardo asintió a su hijo, ignorando la mano extendida de Carmen. «¿Nos presentarás?» «Mamá, esta es Carmen, mi novia». «Carmen, esta es mi mamá, Dolores García». Encantada, sonrió Carmen, sintiendo cómo la tensión aumentaba dentro de ella. «Ya veremos», respondió fríamente Dolores García, sentándose en la mesa. «Ricardo me ha hablado poco de ti, solo que estás divorciada y tienes un hijo». La noche transcurrió como un interrogatorio. Dolores García hacía preguntas sobre el trabajo de Carmen, su exmarido, su situación financiera, sus planes a futuro. Las preguntas eran cortantes, no dejaba que Carmen terminara de responder y siempre fruncía los labios con desagrado, como si las respuestas no fueran correctas. Ricardo se veía culpable, tratando de suavizar la incomodidad con bromas y distrayendo a su madre de sus métodos inquisitorios. «¿Y qué tipo de hombre era tu primer marido?», preguntó Dolores García cuando trajeron el postre. «¿Por qué te divorciaste?». «Mamá», comenzó Ricardo, pero ella lo interrumpió. «Tengo derecho a saber con quién sale mi hijo». «Nos divorciamos por diferencias irreconciliables», respondió Carmen educadamente. «Mi exmarido abusaba del alcohol y decidí que no era el mejor ambiente para criar a un hijo». «Entonces te equivocaste al elegir a tu primer marido», constató Dolores García, «que te garantiza que no te equivocarás de nuevo». Esa noche se convirtió en el modelo de todos sus encuentros posteriores. Dolores García criticaba, hacía preguntas incómodas, ponía cara de inocente cuando Ricardo intentaba detenerla. «Solo me preocupo por ti, hijo», decía, y en sus ojos se leía: «Nunca aceptaré a esta mujer como parte de nuestra familia». Los pasos suaves hicieron que Carmen se girara. En la puerta de la cocina estaba Ricardo, con la cara marcada por la almohada y una mirada preocupada. «¿Qué hacen ustedes tan temprano?». Se estiró y bostezó. «Estamos preparando todo para la fiesta», informó orgullosa Lola. «Tenemos fiesta de mudanza». «Cierto», Ricardo intentó sonreír, pero la sonrisa salió forzada. «Hay que apresurarse con los preparativos». Sirvió café mecánicamente, se sentó a la mesa y miró por la ventana con aire ausente. Carmen se acercó por detrás y lo abrazó por los hombros. «¿Todo bien?». «Sí, solo que no dormí bien», cubrió su mano con la suya. «Tengo muchas cosas en la cabeza». «¿De qué?». «Del trabajo, del apartamento, de todo a la vez». Se levantó, la besó en la mejilla. «Voy a ducharme y ayudar con los preparativos». Carmen lo observó irse. «Definitivamente algo no está bien, solo espero que no sea por problemas en el trabajo. Ahora que tenemos esta hipoteca tan grande, perder el ingreso sería una catástrofe». «Mamá, ¿puedo poner las tarjetas con los nombres?». Lola la tironeó de la manga. «Ya lo tengo todo pensado. Pondré a la abuela Dolores junto al abuelo Francisco. Ambos son serios, tendrán de qué hablar». Carmen sonrió involuntariamente. Su padre Francisco realmente era una persona con principios y directo, pero a diferencia de Dolores García, justo y amable. «Me pregunto cómo será su interacción hoy», pensó. «Claro, cariño», acarició la cabeza de su hija. «Vamos a hacer las tarjetas juntas después del desayuno». El día estuvo lleno de actividad y preparativos. Carmen preparaba los aperitivos, Ricardo iba a comprar los ingredientes y las bebidas. Lola decoraba el apartamento con guirnaldas y dibujos hechos a mano.
Para el almuerzo, el apartamento se transformó. Los olores de la comida superaron al aroma de la pintura. En la mesa había un mantel nuevo y velas, y en las esquinas, jarrones con flores. ¡Qué bonito! Carmen observó el resultado de su esfuerzo. Lola, ven, hay que ponerte el vestido de fiesta. ¿Y el tío Ricardo? La niña giró la cabeza buscando. Está en el balcón, fumando. Carmen frunció el ceño. Ricardo había prometido dejar de fumar cuando se mudaran, pero en los últimos días había fumado más que en todo el mes anterior. Miró al balcón y vio a su marido, hablando tensamente por teléfono. Mamá, entiendo, pero no es el momento. No puedo simplemente decirlo. Al ver a Carmen, Ricardo cortó la conversación de golpe. Perdona, tengo que irme. ¿Qué secretos son esos?, preguntó Carmen cuando él guardó el teléfono. No hay secretos, respondió demasiado rápido Ricardo, solo que mamá me llama cada media hora, preguntando por detalles. Ya sabes cómo es ella. Lo sé, pensó Carmen, sé que controla cada paso tuyo, sé que aún le tienes miedo para contradecirla y sé que no me estás diciendo algo. Pero en voz alta dijo otra cosa. Tienes que cambiarte, los invitados llegarán pronto. Ricardo asintió y desapareció en el dormitorio, dejando a Carmen con una sensación de incomodidad. Su vida familiar había comenzado en contra de lo que Carmen había esperado, fácil y armoniosa. Ricardo resultó ser un buen marido y un buen padrastro. Ayudaba a Lola con los dibujos, le leía cuentos, la enseñaba a montar bicicleta. Con Carmen era tierno y atento, siempre interesado en sus asuntos y en su opinión. Lo único que empañaba su felicidad era Dolores García. Ella llamaba a su hijo casi todos los días, a menudo sin motivo, solo para saber cómo estaba. Lo invitaba a almuerzos y reuniones familiares, pero siempre solo a él, como si Carmen y Lola no existieran. ¿Puedes decirle simplemente que ahora somos una familia y que vamos juntos a las visitas?, preguntó Carmen un día, cuando Ricardo, como siempre, iba a ver a su madre solo. Ya lo he dicho, respondió él, levantando las manos culpablemente, pero ella dice que cocinó solo para uno y no hay espacio en la mesa. Ricardo, simplemente no le gustamos, a Lola y a mí, especialmente a Lola. No digas eso, lo abrazó, ella es solo de la vieja escuela, necesita tiempo para acostumbrarse a la idea de que su hijo ahora es un hombre de familia. Tiene 57 años, no 87, respondió Carmen, y ya llevamos un año juntos. No sabes por todo lo que ha pasado, dijo Ricardo con cansancio en la voz, ella me crió sola, sin padre. Trabajó en 3 trabajos para que pudiera estudiar. Claro que está muy unida a mí. Esa era la clase de unión de una serpiente con un conejo, pensó Carmen, pero guardó silencio. No quería pelear por la suegra, esperando que con el tiempo se acostumbrara a su existencia en la vida de su hijo. Pero mientras más cerca estaban de su boda, más evidente se volvía la aversión de Dolores García. Comenzó a señalarle a Carmen sus defectos, que si el maquillaje era muy fuerte, que si la ropa no era apropiada, que si su trabajo no era serio. Interiorista, gruñía ella, eso no es serio, yo trabajé toda mi vida en contabilidad, una profesión estable y respetada. Cuando Ricardo anunció su compromiso, Dolores García hizo una escena terrible. Cometes un error, ella está divorciada con un hijo, tiene solo 30 años, encontrarás una chica sin pasado y tendrás tus propios hijos. ¿Por qué necesitas los problemas de otra persona? Lola no es un problema, mamá, intentó responder Ricardo, es una niña maravillosa y yo me he encariñado con ella. Hijo mío, eres demasiado bueno, siempre lo has sido. Dolores García cambió a la táctica de la víctima, esta mujer se aprovecha de tu bondad, busca un marido acomodado que sea padre de su hijo, ya que el padre verdadero se escapó. Esa fue la primera vez que Ricardo discutió seriamente con su madre, regresó de allí pálido, con las manos temblorosas, pero con la firme decisión de casarse, sin importar nada. La boda no se canceló,
Carmen esperaba que el contrato legal de su relación cambiara algo en el comportamiento de su suegra, pero Dolores García simplemente pasó a métodos más sutiles. Durante la cena preboda, cuando los padres de Carmen salieron a fumar, se inclinó hacia su hijo y susurró en voz baja: ¿Este vestido de novia no es demasiado atrevido para una mujer con hijo? En mi época, las viudas divorciadas no organizaban ceremonias ostentosas. Y cuando Lola, feliz y vestida, corrió hacia las abuelas con un ramo de flores, Dolores García se apartó de ella como si fuera una leprosa. «Oh, cariño, ten cuidado, soy alérgica». Durante la ceremonia de la boda, se sentó con cara de piedra y en el banquete se negó rotundamente a felicitar a los recién casados. En cambio, bebió más de lo habitual y en un momento dado, le dijo a su vecina de mesa: «Mi Ricardito siempre ha sido débil, cualquier mujer astuta puede envolverlo alrededor de su dedo, siempre supe que eso pasaría». Desde entonces, su táctica no cambió, ignoraba a Carmen cuando se encontraban, hacía como si Lola no existiera. Y a su hijo siempre le sugería que había cometido un error. «Mamá, ¿cómo me veo?». Lola giraba frente al espejo con su nuevo vestido con volantes. Como una princesa de verdad, sonrió Carmen, ajustando el lazo de su hija. ¿A la abuela Dolores le gustará? En la voz de la niña había una preocupación que hizo que el corazón de Carmen se apretara. «Sabes, cariño», se agachó frente a su hija, «no todos tienen que gustarte lo que a ti te gusta. Lo más importante es que tú te sientas hermosa y segura». Lola asintió, pero era evidente que quería la aprobación de todos los adultos en su nueva familia. Cuando regresaron a la sala, Ricardo ya se había cambiado y estaba colocando las copas en la mesa. Sus movimientos eran nerviosos, su mirada pasaba de un objeto a otro. «¿Estás bien?», preguntó Carmen en voz baja, acercándose a él por detrás. «Estoy bien», intentó sonreír, «solo estoy nervioso por la llegada de los invitados». «Tío Ricardo, mira mi vestido», Lola giró frente a él. «Muy bonito», acarició la cabeza de la niña, pero su mirada seguía distante, una verdadera princesa. Carmen suspiró, algo definitivamente no iba bien, pero no podía entender qué exactamente. Quizá Ricardo realmente esté preocupado por la fiesta y el encuentro de sus padres o nervioso por su madre y sus posibles excentricidades. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. «Son mis padres», Carmen se dirigió a abrir. En la puerta estaban su madre y su padre, cargados con bolsas llenas de regalos. Mercedes, siempre elegante, hoy se veía especialmente festiva con un vestido nuevo y su peinado de fiesta. Francisco, un hombre bien cuidado con una mirada atenta, sostenía una caja grande atada con una cinta. «Hija», mamá la abrazó de inmediato, «qué bonito tienen todo». «Abuelo, abuela», Lola corrió hacia ellos, casi derrapando. «Mi querida nieta», Francisco levantó a la niña en sus brazos, «pues muestra tus dominios». Mientras Lola arrastraba a su abuelo para mostrarle el apartamento, Mercedes ayudaba a Carmen a colocar los aperitivos que había traído. «¿Cómo se han acomodado aquí?». «Todo bien, aún nos estamos adaptando», sonrió Carmen, «pero ya se siente como nuestro hogar». «¿Y dónde está Ricardo?». En el balcón, Carmen bajó la voz, «Mamá, hoy está raro, nervioso, tenso». «Los hombres siempre se preocupan antes de eventos importantes», observó sabiamente Mercedes. «¿Recuerdas cómo tu padre estaba nervioso antes de tu boda con Javier? No durmió toda la noche, caminaba por la casa». «Sí, pero en ese entonces mi padre estaba preocupado por algo real», pensó Carmen, su intuición le gritaba que cometía un error. Tal vez Ricardo también siente algo que ella no percibe. Un nuevo timbre interrumpió sus pensamientos, anunciando la llegada de los amigos. Miguel y Ángela irrumpieron en el apartamento entre risas y con un ramo de flores en las manos. «Felicitamos a los nuevos propietarios», Ángela abrazó a Carmen, «qué apartamento tan hermoso». Su hijo, Miguelito, enseguida encontró a Lola y los niños se corrieron a la habitación de los niños, dejando a los adultos con los saludos y los regalos.
Para las 5 de la tarde, casi todos los invitados habían llegado, excepto Dolores García. Ricardo miraba las horas constantemente, nervioso, jugando con el botón de su camisa. ¿Te ha llamado? ¿Dijo que se retrasaría?, preguntó Carmen cuando quedaron solos en la cocina. No, solo dijo que llegaría sobre las 5. Ricardo se limpió el sudor de la frente. Ya sabes, a ella le gusta hacer entradas dramáticas. En ese momento, un nuevo timbre sonó y todas las conversaciones en el apartamento se apagaron. Ricardo dio un brinco, como si lo hubieran electrocutado. Yo abro. Carmen lo siguió hacia la entrada, sintiendo como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Un presagio de algo desagradable flotaba en el aire como el olor de una tormenta inminente. En la puerta estaba Dolores García, pero no sola como se esperaba, sino con 2 enormes maletas. Su mirada fría y evaluadora recorrió el recibidor y se detuvo en Lola, que asomaba tímidamente desde la habitación de los niños. ¿Y qué hace esta niña aquí? La voz de la suegra sonó como el chirrido de una puerta sin aceite. Carmen sintió como todo dentro de ella se detenía, miró a Ricardo esperando que él dijera algo, explicara, se indignara finalmente, pero él permaneció allí, con la cabeza baja y en silencio. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Carmen se quedó quieta, observando a su marido, que parecía haber metido la cabeza entre los hombros, evitando mirarla a los ojos. El silencio se alargó como un chicle, incómodo y pegajoso. «Esta es mi hija», dijo finalmente Carmen, avanzando un paso y cubriendo a Lola con su cuerpo. «Lo sabes perfectamente, Dolores García». La suegra apretó tanto los labios que se convirtieron en una fina línea. «Pasa, mamá», finalmente Ricardo habló, tomando una de las maletas. «Todos ya están aquí». Dolores García cruzó el umbral con majestuosidad, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando la propiedad para hacer un inventario. Su mirada se detuvo especialmente en el nuevo perchero, donde ya colgaban los abrigos y chaquetas de los invitados. «Está algo apretado», comentó, «¿y esto es una construcción nueva? Pensé que ahora se construían apartamentos más espaciosos». «Es nueva, mamá», Ricardo la ayudó a quitarse el abrigo, aún sin mirarla, «pero de clase económica, ya sabes que estamos limitados con el dinero». Lola, que se había escondido detrás de su madre, asomó tímidamente para observar a su abuela. Estaba con su nuevo vestido con volantes, con un lazo en el cabello, una pequeña princesa lista para la fiesta. Dolores García la miró de arriba a abajo como si fuera un objeto inanimado y se dirigió a la sala de estar, donde se escuchaban las voces de los otros invitados. «Ricardo», Carmen llamó en voz baja, cuando su suegra se alejó, «¿qué está pasando? ¿Por qué tu madre trajo maletas?». «Hablamos luego», respondió él en voz baja y por primera vez Carmen vio algo en sus ojos que no esperaba ver nunca, miedo y vergüenza. «Ahora hay invitados, no vamos a arruinar la fiesta». «No, hablemos ahora», insistió Carmen, pero Lola tiró de su mano. «Mamá, quiero ir con el abuelo», susurró la niña, y en su voz había tanta preocupación que Carmen dejó el tema con su marido. En la sala de estar, Dolores García ya se había instalado en el lugar central de la mesa, como si fuera su fiesta. Mercedes, la madre de Carmen, intentaba entablar una conversación social con ella, pero solo obtenía respuestas secas y monosílabas. «¿Y dónde están tus maletas, Dolores García?», preguntó Francisco, el padre de Carmen, quien siempre había sido directo. «Ricardo las dejó en el pasillo. Creo que luego las llevaremos a la habitación de invitados», respondió la suegra, como si fuera lo más natural del mundo. Carmen sintió una ola de alivio. Entonces, Dolores no pretende quedarse en la habitación de Lola. Pero, ¿por qué tantas cosas para una visita temporal? «Ricardo, sírveme un café», exigió Dolores García, y su hijo inmediatamente se apresuró a cumplir la orden como un niño obediente. Carmen intercambió miradas con sus padres. Mercedes parecía preocupada, y en los ojos de Francisco apareció ese brillo peligroso que presagiaba una tormenta. Y así,
Nos reunimos para felicitar a la nueva familia por su mudanza, comenzó Francisco, levantando su copa, por la nueva casa de Carmen, Ricardo y nuestra querida nieta Lola. Todos, excepto Dolores García, levantaron sus copas. Ella bebió su café demostrativamente, frunciendo el rostro como si estuviera amargo. ¿Y ya terminó la remodelación?, preguntó, mirando a su hijo como si Carmen no existiera. En la cocina noté que la terminación no está completa. Aún estamos trabajando en algunos detalles, respondió Ricardo, sin mirarla, pero lo principal ya está hecho. Te ayudaré con el diseño, dijo Dolores García sin rodeos. Tengo grandes ideas para la decoración, especialmente para la habitación de los niños. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿La habitación de los niños? Pero esa es la habitación de Lola, sobre la que han trabajado tanto con ella, eligiendo cada detalle. En realidad, la habitación de Lola ya está completamente lista, comentó con cautela Carmen. Lola eligió los papeles de pared y los muebles. Dolores García se giró hacia ella como si recién la notara. A los niños no se les puede confiar decisiones tan importantes, sentenció. No entienden de ergonomía ni de funcionalidad. La habitación debe ser práctica, especialmente si va a vivir allí un adulto de forma permanente. ¿Permanente? Un adulto en la habitación de los niños. Carmen sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Miró a Ricardo, pero él estaba concentrado en estudiar el patrón del mantel, como si las respuestas a todas las preguntas del universo estuvieran codificadas allí. Creo que la habitación de Lola quedó preciosa, intervino Mercedes, tratando de aliviar la atmósfera. Qué bonitos esos papeles de mariposas. Las mariposas no son serias, cortó Dolores García. A mi edad, se necesita algo más tranquilo, neutral. Creo que el papel beige sería perfecto. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Carmen captó la mirada de su padre, que miraba a su suegra como si estuviera resolviendo un complicado problema matemático. Dolores García, preguntó calmadamente, ¿piensas quedarte a vivir aquí? Por supuesto, ella dio otro sorbo a su café. Ricardo no podría haber comprado este apartamento sin mi ayuda financiera. Puse la mitad del pago inicial y acordamos que viviría con ellos. Tengo un recibo notariado que lo confirma. Carmen sintió como si algo se le atragantara en la garganta, miró a Ricardo, quien finalmente levantó la mirada, con los ojos llenos de una culpa tan profunda que no quedó duda, era verdad. Ricardo, ¿no quieres explicar algo?, preguntó Carmen en voz baja, intentando mantener la calma. Pensaba decírtelo, comenzó él, pero no sabía cómo. ¿Qué exactamente? Carmen sintió cómo la ira crecía dentro de ella. ¿Qué invitaste a tu madre a vivir con nosotros para siempre sin consultarme o que va a vivir en la habitación de Lola? No entiendo, ¿por qué tanto escándalo? Intervino Dolores García. Ricardo, mi único hijo, por supuesto que viviré con él, ayudé con la hipoteca, tengo derecho a esta casa. Y la habitación de invitados me quedará pequeña, es solo un despacho. Mamá, habíamos acordado que yo se lo diría a Carmen, murmuró Ricardo, sonrojado. ¿Cuándo ibas a decírselo? ¿El día de la mudanza o más tarde? Carmen sintió como la rabia y el dolor la envolvían. Como pudiste, si escogimos este apartamento juntos, si hablamos de cada detalle, y nunca, ni una sola vez, mencionaste que tu madre iba a vivir con nosotros permanentemente? Lola, que había estado sentada en silencio junto a la abuela Mercedes, de repente comenzó a llorar. ¿Y yo dónde voy a vivir?, preguntó entre sollozos. Esta es mi habitación. ¿Ves, Ricardo? Dolores García levantó las manos. Te dije que habría problemas con esta niña. Los hijos del primer matrimonio siempre causan dificultades en una nueva familia. Francisco se levantó lentamente de su asiento, su rostro adoptó la expresión que Carmen recordaba de su infancia, cuando su padre estaba realmente enfadado, pero se contenía. Creo que es hora de aclarar las cosas, dijo con voz firme. Ricardo, compraste este apartamento para tu familia, es decir, para Carmen, para ti y para Lola, ¿cierto? Sí, claro,
Ricardo finalmente levantó la mirada. Pero mamá, ella ayudó con el dinero, y yo prometí que podría. ¿Poder qué? Interrumpió Francisco. ¿Vivir aquí permanentemente, ocupar la habitación de su hija? No es su hija, intervino Dolores García, ¿y para qué necesita una habitación para un niño? Puede dormir con su madre o en el sofá del salón, pero yo necesito espacio personal. Carmen sintió cómo se nublaba su visión por la furia. Tomó a la llorosa Lola en sus brazos y la abrazó con fuerza. Nadie va a sacar a mi hija de su habitación, dijo con firmeza, no ahora, ni nunca. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera tensa y antinatural. Los amigos de Carmen y Ricardo, sintiendo que algo no iba bien, comenzaron a irse poco a poco. Miguel y Ángela se llevaron a su hijo, susurrando a Carmen que la llamarían mañana. Solo los padres de Carmen se quedaron, sin querer dejar a su hija en una situación así. Dolores García, como si nada hubiera pasado, continuó discutiendo los planes para remodelar el apartamento, ignorando completamente la opinión de Carmen y la evidente tensión. La cocina necesita una nueva capa de pintura, dijo, mirando la habitación, este color me pone de los nervios. ¿Y para qué tantas ollas? Yo cocino de manera más sencilla, con 2 nos basta. Carmen se quedó en silencio, abrazando a Lola, que se había quedado tranquila en sus brazos. Sus pensamientos estaban completamente desordenados. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo no me di cuenta de que algo no iba bien y qué hacer ahora? Ricardo, ¿puedo hablar contigo un momento? Finalmente se levantó e invitó a su marido a salir al balcón con un gesto. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Carmen se volvió hacia él. Explícame qué está pasando y no intentes mentir otra vez. Ricardo se veía como si quisiera hundirse en la tierra. No he mentido, comenzó, solo no dije toda la verdad. Eso se llama mentira por omisión, cortó Carmen, y no es mejor que una mentira directa. ¿Sabías que tu madre planeaba vivir con nosotros? Sí, bajó la cabeza, ella ofreció ayudar con el pago inicial, pero con la condición de vivir aquí de manera permanente. Al principio hablamos de la habitación de invitados, pero luego vio la distribución y decidió que necesitaba una habitación más grande. Pensé que tal vez, temporalmente, Lola podría dormir en la habitación de invitados mientras encontrábamos otra solución. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Después de la boda, después de la compra del apartamento, después de la renovación de la habitación de Lola, que resulta que tu madre planea ocupar. Tenía miedo de que te negaras, su voz sonó lastimera, buscamos tanto tiempo la opción adecuada. Estabas tan feliz cuando encontramos este apartamento. ¿Y ahora qué? Carmen cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Tu madre realmente piensa que puede echar a Lola de su habitación? ¿Y tú vas a permitirlo? Ricardo permaneció en silencio, y ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Dios mío, Carmen movió la cabeza, no te reconozco. ¿Estás dispuesto a sacrificar el bienestar de una niña para complacer a tu madre? Pensé que encontraríamos un compromiso, murmuró Ricardo. Tal vez Lola podría dormir en la habitación de invitados, ella es pequeña. Carmen lo miró con tanto asombro, como si fuera la primera vez que lo veía. ¿En serio? Su voz temblaba por la ira apenas contenida. ¿Realmente crees que voy a aceptar esto, que voy a permitir que tu madre dicte cómo debemos vivir en nuestro propio apartamento? Carmen, entiende, Ricardo dio un paso hacia ella, pero ella se apartó. Mamá está sola, está envejeciendo, necesita apoyo, y realmente ayudó con el dinero. Además, tiene derecho legal para vivir aquí. ¿Cuánto? Preguntó Carmen. ¿Cuánto dio? La mitad del pago inicial, admitió Ricardo, 15.000 euros. Carmen respiró profundamente, tratando de calmarse. ¿Y tú crees que 15.000 euros le dan derecho a destruir nuestra familia? Porque eso es lo que pasará si ella se queda. Estás exagerando. No, Ricardo, tú estás subestimando la situación. Carmen lo miró directamente a los ojos.
Tu madre acaba de declarar públicamente que mi hija es un estorbo, que debería ser echada de su propia habitación, y tú, en lugar de defender a la niña, te quedas en silencio y asientes sumisamente. Solo estoy tratando de complacer a todos. Ricardo se veía desdichado. Te amo a ti y a Lola, pero mamá también es mi familia. No, Ricardo, Carmen movió la cabeza. Cuando un hombre se casa, su familia es su esposa y sus hijos. Los padres siguen siendo padres, pero no deben dictar cómo vivir a los adultos. Lo sé, pero... No, pero, lo interrumpió Carmen, tienes que tomar una decisión, ahora mismo. O vas allí y le dices a tu madre que no va a vivir con nosotros y que no va a ocupar la habitación de Lola, o, se detuvo. ¿O qué? Ricardo palideció. O aceptas sus condiciones, pero entonces Lola y yo nos vamos. Carmen misma no creía lo que estaba diciendo, pero entendía que no había otra salida. No voy a permitir que nadie haga daño a mi hija, incluso si esa persona es tu madre. Cuando regresaron a la sala de estar, la tensión era palpable. Dolores García estaba sentada en el sofá, hojeando una revista de diseño de interiores y tomando notas con un lápiz. Lola se acurrucaba junto a su abuelo, que la acariciaba la cabeza y le susurraba algo. Entonces, ¿ya decidieron dónde voy a dormir hoy? Preguntó Dolores García como si nada hubiera pasado, levantando la vista de la revista. Me gustaría ver la habitación de los niños, necesito evaluar cuántas cosas tendré que sacar. Carmen sintió como la ira la invadía, pero antes de que pudiera responder, Ricardo dio un paso al frente. Mamá, necesitamos hablar. Su voz sonaba insegura, pero más firme que antes, a solas. Dolores García se levantó con visible desagrado y siguió a su hijo hacia el dormitorio. La puerta se cerró, pero sus voces aún se escuchaban. Ricardo hablaba en voz baja y entrecortada, y su madre respondía cada vez más fuerte y aguda. ¿Qué significa que no puedas vivir con nosotros? Me prometiste, te di el dinero, tengo el recibo. Mamá, no dije que ocuparías la habitación de Lola. Pensé que tal vez podrías quedarte en la habitación de invitados. ¿Habitación de invitados? Es un trastero. ¿Me propones que viva en un trastero como sirvienta después de todo lo que hice por ti? Las voces se fueron elevando cada vez más. Mercedes abrazó a Lola, intentando distraerla de la pelea. Sabes, cariño, dijo ella a su nieta, vamos a ver tus nuevos libros. ¿Me enseñas tu favorito? Pero Lola, que entendía más de lo que su madre pensaba, sacudió la cabeza. La abuela Dolores quiere quitarme mi habitación, ¿verdad? ¿Y el tío Ricardo la va a dejar? No, querida, respondió Francisco con seguridad, nadie va a quitarte tu habitación. Esta es tu casa y tienes todo el derecho a tu propio espacio. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Dolores García salió furiosa. Desagradecido. Gritaba, te he dado toda mi vida, sacrificando todo por ti, y tú eliges a esta divorciada con un niño. Ricardo salió detrás de ella, pálido, pero con una expresión decidida en el rostro. Mamá, por favor, cálmate. Encontraremos una solución, pero ahora has hecho una escena frente a los invitados. Me importa un bledo lo que piensen los invitados. Dolores García miró la habitación con una mirada furiosa. Este debería haber sido mi hogar. Me prometiste que viviría contigo, que estaríamos juntos. Mamá, estoy casado. Ricardo habló en voz baja, pero firme, tengo mi propia familia. Podemos vernos a menudo, te ayudaré, pero... Cállate, Dolores García levantó la mano como si fuera a golpear a su hijo, elegiste a ellos en lugar de a mí. Me traicionaste por unas personas ajenas. No son ajenos, mamá, Ricardo se enderezó, Carmen es mi esposa, y Lola es parte de nuestra familia, y no voy a permitir que los ofendas. Dolores García se quedó congelada, como si no pudiera creer lo que oía. Luego, su rostro se retorció por la rabia. Está bien, se giró bruscamente y se dirigió a la puerta, pero también me llevo el dinero, devuélveme mis 15.000 euros, y de inmediato.
Iré al tribunal con el recibo que firmaste. Mamá, ya hemos hecho el pago inicial, el dinero está en el banco. Entonces vende el apartamento, cortó ella, o pide prestado a quien sea, pero quiero que en un mes el dinero esté en mi cuenta, si no, iré al tribunal. Con esas palabras, abrió de golpe la puerta y salió, dándola con tanta fuerza que los cristales temblaron. En el apartamento se instaló un silencio abrumador. Cuando el shock por la salida de Dolores García comenzó a calmarse, Carmen llevó a Lola a su habitación y le pidió que jugara allí con Miguelito, quien, afortunadamente, no había comprendido la esencia del conflicto y estaba feliz de explorar un nuevo territorio. Los adultos se quedaron en la sala, tratando de procesar lo que había ocurrido. 15.000 euros, dijo Francisco pensativamente, no es una cantidad pequeña, pero tampoco es tan grande como para vender el alma por ella. Papá, Carmen se frotó cansada las sienes, no ahora. Tiene razón, Carmen, dijo Ricardo en voz baja, me comporté como el último cobarde. Debí haberte contado todo de inmediato, no de esta manera. ¿Por qué aceptaste sus condiciones? Preguntó Mercedes, ¿no se podía encontrar otra forma de obtener el crédito? Ricardo bajó la cabeza. Pensé que era la salida más sencilla. Los padres de Carmen no podían ayudar con toda la cantidad, el banco exigía un pago inicial mayor al que habíamos ahorrado, y mamá ofreció el dinero. Al principio solo se trataba de la habitación de invitados, pero luego comenzó a hablar de quedarse permanentemente. Y yo, tuve miedo, no quería arruinar todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Carmen, no tenemos 15.000 euros para devolverle a tu madre. Podría pedir prestado, Ricardo se veía derrotado, a amigos. Tal vez pedir un crédito personal. Pero con el recibo puede ser más complicado, ella realmente tiene base legal. Esperen, intervino Francisco, pensemos con calma. Dolores García les dio el dinero voluntariamente, pero con condiciones. Hay un recibo, pero las condiciones pueden ser impugnadas. Francesco era abogado, y su experiencia profesional resultaba ser útil en este momento. De todos modos, no los dejaremos en apuros. Mercedes y yo tenemos ahorros, no los 15.000 completos, pero podemos darles unos 10.000 ahora. El resto podemos pedirlo al banco como crédito personal. Y ayudaremos con la parte legal si el caso llega a juicio. Lo más importante es devolver ese dinero y liberarnos de su influencia. Papá, Carmen estaba conmovida, no podemos aceptar ese dinero. ¿Por qué no? Preguntó él, de todos modos lo habíamos ahorrado para ti y para Lola. Es mejor darlo ahora y cerrar este desagradable asunto que dejar que el conflicto crezca. Ricardo levantó la mirada. Yo, no sé qué decir. Es una oferta muy generosa. Dile que no permitirás que tu madre dicte cómo deben vivir, respondió Francisco, y que la protección de Lola y Carmen será tu prioridad. Lo prometo, Ricardo parecía sincero, entiendo mi error, no volverá a ocurrir. Carmen miraba a su marido con desconfianza, sus palabras sonaban correctas, pero ¿sería capaz de cumplir su promesa cuando Dolores García comenzara nuevamente a presionar? Ricardo, lo tomó de la mano, quiero creer en ti, pero hoy vimos cuánta influencia tiene tu madre sobre ti. ¿Estás dispuesto a luchar contra eso de verdad? Sí, apretó fuertemente sus dedos, hoy entendí que casi pierdo lo más valioso por mi debilidad. No lo permitiré de nuevo. Mercedes suspiró aliviada. Eso está bien, y ahora, ¿por qué no celebramos al fin la fiesta de la mudanza? Los niños deben tener hambre, y a nosotros también nos vendría bien algo para comer después de toda esta agitación. La mañana después de la fiesta de la mudanza fue tranquila y tensa. Los invitados se fueron tarde por la noche, los padres de Carmen fueron los últimos en irse, prometiendo regresar en un par de días con el dinero para Dolores García. Carmen pasó una noche inquieta, despertándose de vez en cuando y escuchando la respiración de Ricardo a su lado. Él tampoco había dormido, se movía, suspiraba, se levantaba varias veces a fumar en el balcón,
pensando que ella no lo notaba. Lola se despertó antes que todos y, como siempre, fue a su dormitorio. Carmen oyó los pasos cautelosos y fingió estar dormida, observando a través de sus pestañas cómo su hija se acercaba a la cama y estudiaba atentamente las caras de los adultos. «Mamá», finalmente susurró la niña, tocando ligeramente el hombro de Carmen, «¿estás durmiendo?». Carmen entreabrió los ojos y sonrió. «Ya no». «Buenos días, Solita». «¿Es cierto que la abuela Dolores quería quitarme mi habitación?», preguntó Lola sin rodeos, y el corazón de Carmen se apretó por la sinceridad infantil de su hija. Ella simplemente no entendía lo importante que es para los niños tener su propio espacio, respondió Carmen cuidadosamente, levantándose de la cama y abrazando a su hija, «pero no te preocupes, tu habitación será siempre tuya, nadie la tomará». ¿Y el tío Ricardo también lo cree? La voz de Lola sonaba preocupada, y Carmen se dio cuenta de que su hija había escuchado y comprendido mucho más de lo que los adultos pensaban. «Claro», dijo Ricardo con voz ronca, girándose hacia ellos, «Lola, perdóname por ayer, me comporté como un tonto, pero esto no se repetirá. Tu habitación es tu territorio y nadie tiene derecho a tomarla». Lola lo miró atentamente con sus ojos serios, como evaluando la sinceridad de sus palabras, y luego asintió. «Está bien. ¿Y vamos a desayunar?». Este cambio de tema, de un asunto tan serio a las preocupaciones cotidianas, tan típico en los niños, hizo que Carmen sonriera. «La vida continúa, a pesar de todo». «Claro que sí», besó a su hija en la coronilla, «ve a lavarte la cara, y yo voy a preparar algo delicioso». Cuando Lola salió, Carmen se giró hacia su esposo. «¿Cómo estás?». Ricardo se veía demacrado y culpable. «Mal. Pasé toda la noche pensando en lo idiota que fui, casi destruyo nuestra familia por mi cobardía». «Pero no la destruiste», observó suavemente Carmen, «y espero que hayas aprendido la lección». «La aprendí bien», se frotó la cara con las manos. «Mamá me llamó esta mañana mientras tú dormías, me exigió el dinero, me gritó, amenazó con demandarme. Le dije que le devolveríamos todo el dinero en poco tiempo, pero que no íbamos a aceptar sus condiciones». ¿Y cómo reaccionó ella? Dijo que soy un hijo desagradecido y que no esperaba esto de mí, se rió amargamente, una manipulación clásica. Antes me sentiría culpable al instante y cedería. Pero después de ayer, después de que intentó echar a Lola de su habitación, finalmente vi en quién se ha convertido. Carmen le puso la mano en el hombro. «Ella es tu madre, Ricardo, y a pesar de todo lo que ha sucedido, no quiero que rompas completamente la relación con ella. Solo necesitamos establecer límites saludables». «No estoy seguro de que sea capaz de respetarlos», suspiró Ricardo, «pero lo intentaré por nosotros». El día transcurrió en un estado extraño, suspendido. Hicieron las tareas diarias, terminaron los arreglos en la cocina, ordenaron las cajas restantes de la mudanza, colocaron las cosas en su lugar, pero cada movimiento, cada palabra estaba cargada de tensión, como si esperaran una nueva tormenta. A medida que se acercaba la tarde, cuando Lola estaba viendo dibujos animados en su cuarto y Ricardo y Carmen tomaban café en la cocina, sonó el timbre de la puerta. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó Carmen, alarmada. Ricardo negó con la cabeza. «No». «¿Serán los vecinos?». Fue a abrir la puerta, mientras Carmen se quedaba en la cocina, escuchando atentamente. Cuando oyó una voz conocida y tajante, supo de inmediato que Dolores García había vuelto. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La voz de Ricardo estaba tensa. «Vine por mis maletas», respondió fríamente su suegra, «como no quieren que viva con ustedes, al menos ayúdame a llevarlas al taxi». Carmen salió al recibidor y vio a Dolores García de pie en la puerta, con una expresión de dignidad ofendida. Su traje estricto y su peinado impecable contrastaban con el aspecto cansado y desarreglado de Ricardo. «Hola, Dolores García», saludó educadamente Carmen. La suegra la miró fríamente y se apartó de ella con un gesto de desdén. «Ricardo, las maletas».
Ricardo fue en silencio hacia el rincón del recibidor, donde había dejado las maletas de su madre ayer, pero antes de que pudiera levantarlas, Lola asomó su cabeza desde el cuarto de los niños. Mamá, el dibujo terminó, se detuvo al ver a Dolores García. La suegra la miró con la misma evaluación fría que la noche anterior y de repente pronunció una frase que cambiaría para siempre la vida de su familia. Tu hija del primer matrimonio no la necesitamos aquí. El silencio que siguió a esas palabras fue tangible, casi físico. Carmen sintió cómo la sangre subía a su rostro, cómo sus manos temblaban de ira y dolor. Lola permaneció en la puerta del cuarto de los niños, con los ojos muy abiertos, y su labio inferior comenzó a temblar traicioneramente. ¿Qué has dicho?, preguntó Ricardo en voz baja, poniéndose de pie lentamente y dejando las maletas en el suelo. Dolores García no pareció notar el cambio en su tono, porque continuó con la misma arrogancia. He dicho lo que pienso. Te casaste con una mujer que ya tiene un hijo de otro hombre. No es tu hija, Ricardo, no tienes que preocuparte por ella, gastar dinero en ella, darle la mejor habitación del apartamento. Mamá, la voz de Ricardo sonaba extrañamente firme, incluso áspera, te voy a pedir que tomes tus maletas y te vayas, y que nunca más hables así de Lola. ¿Los eliges a ellos en lugar de a mí? Dolores García levantó las manos, después de todo lo que hice por ti. He dedicado toda mi vida a ti, toda mi vida. Y por eso te estoy agradecido, respondió Ricardo, mirándola fijamente a los ojos, pero eso no te da derecho a insultar a mi familia. Sí, Lola no es mi hija biológica, pero es parte de mi familia, y la quiero, y si no puedes aceptarlo, lo mejor será que no nos veamos por un tiempo. Carmen, sin esperar una respuesta de su suegra, se acercó a Lola y la abrazó, cubriéndola con su cuerpo para protegerla de las palabras crueles. La niña se acurrucó en su pecho, temblando, pero sin llorar. Dolores García miró a su hijo como si fuera la primera vez que lo veía, y en su mirada se mezclaban la desconfianza, la ira y algo que se asemejaba al miedo. Está bien, finalmente dijo con tono helado, me voy, pero recuerda, Ricardo, elegiste a tu familia en lugar de a tu madre, y cuando esta familia te decepcione, no vengas a llorarme. Con esas palabras, dio un tirón de las maletas, y Ricardo, tras un breve momento de duda, tomó la otra. Bajaron en silencio hacia el taxi que los esperaba. Cuando Ricardo regresó, su rostro estaba pálido, pero decidido. Perdón, le dijo a Carmen, perdón por todo esto. Ella negó con la cabeza. No eres tú el que debe disculparse, Ricardo comprendió y se agachó ante Lola. Lola, lo que dijo mi mamá no es cierto, tú eres muy importante para nosotros, para mí y para mamá. Te amamos y eres la parte más importante de nuestra familia. Nunca, escuchaste, nunca creas a nadie que diga lo contrario. Lola lo miró fijamente con sus grandes ojos, llenos de lágrimas no derramadas. ¿Es verdad? ¿Incluso si no soy tu verdadera hija? La verdadera familia no solo es sangre, Ricardo le tomó suavemente las manos, es amor, cuidado, el deseo de estar juntos, y por todas esas razones, eres mi verdadera hija, si tú, por supuesto, no te opones. Lola de repente se abrazó a él, rodeando su cuello con los brazos. No me opongo, susurró al oído, no me opongo en absoluto. Carmen los miraba, sintiendo como el nudo en su garganta se aflojaba. En medio de todo este caos y dolor, algo importante había ocurrido, algo que había esperado durante meses. Lola finalmente había aceptado a Ricardo, no solo como el marido de mamá, sino como su nuevo papá. Las siguientes semanas estuvieron llenas de ajetreo y cambios. Los padres de Carmen, tal como prometieron, les dieron 10.000 euros para el pago parcial de la deuda de Dolores García. Los otros 5.000, Ricardo los pidió como un crédito personal. Francisco, usando su experiencia legal, ayudó a redactar el documento correcto para el pago de la deuda y la anulación de las obligaciones anteriores. Ricardo personalmente llevó el dinero y los documentos a su madre, pero la conversación no salió bien.
Ella simplemente tomó el sobre en silencio y cerró la puerta en su cara. ¿Al menos mirará los documentos?, preguntó Carmen preocupada cuando él regresó. Es abogada, suspiró Ricardo. Sabe que todo está en orden. Pero no estoy seguro de que ponga su firma allí. Francisco los tranquilizó. El dinero ya ha sido entregado, hay testigos de la entrega. Incluso si ella no firma el documento, tenemos suficientes pruebas del reembolso del préstamo. Y sus pretensiones de vivir en el apartamento pueden ser impugnadas, esas condiciones van en contra del código familiar. En su nuevo apartamento, la vida poco a poco comenzó a estabilizarse. Terminaron la renovación de la cocina, colgaron las fotos familiares en la sala, compraron una nueva alfombra para la habitación de los niños. Ricardo convirtió la habitación de invitados en una pequeña oficina donde él y Carmen podían trabajar. Lola empezó a llamar a Ricardo papá, primero tímidamente, como si estuviera probando la palabra, y luego con más seguridad. Ricardo también cambió, se volvió más tranquilo, más seguro de sí mismo, dejó de sobresaltarse con el sonido del teléfono. Pasaba todo su tiempo libre con Carmen y Lola, ayudaba con los quehaceres domésticos, enseñaba a la niña a montar en bicicleta, los fines de semana los llevaba al parque y a los museos. 2 semanas después del incidente, Carmen le contó a su esposo sobre su embarazo, confirmándolo con una prueba. «Lo sabía», exclamó Ricardo, abrazándola. «Tu malestar matutino, la somnolencia. Dios, estoy tan feliz». «¿No tienes miedo?», preguntó cautelosamente Carmen. «Esto es una gran responsabilidad y acabamos de pasar por tanto estrés». «Este bebé es lo mejor que podría pasar», respondió él firmemente. «Tú, Lola y nuestro futuro bebé, eso es lo que realmente importa». No había hablado con Dolores García en casi 2 meses, pero una noche ella misma llamó. La conversación fue corta y formal. Ella preguntaba cómo estaba, él respondía educadamente. Le informó que había firmado los documentos y los había enviado por correo. Ninguna disculpa ni acusación de ambas partes, solo el primer paso hacia una posible reconciliación, pero ya con nuevas condiciones, con límites claramente definidos y respeto por su elección. ¿Crees que algún día nos aceptará?, preguntó Carmen cuando Ricardo le contó sobre la llamada. No lo sé, respondió sinceramente, pero ahora es su elección, no la mía. Dejé claro que tú y Lola sois mi familia, y eso no está en discusión. Carmen se abrazó a él. Gracias por encontrar la fuerza para resistir. Sabes, lo más extraño, dijo el pensativo, mirando por la ventana, es que toda mi vida temí decepcionarla, temía hacer algo mal, y cuando finalmente decidí actuar a mi manera, resultó que no era tan aterrador, que la vida continúa. La habitación de Lola cambió, en lugar de las paredes con mariposas, ahora había unicornios. La niña eligió el nuevo diseño cuando Ricardo propuso renovar completamente el interior para borrar todos los recuerdos desagradables. «Mamá, mira lo que dibujé», Lola entró en la habitación, agitando una hoja de papel, «esta es nuestra familia». Carmen tomó el dibujo, 3 figuras tomadas de la mano. La grande con el cabello corto, la mediana con el cabello largo y la pequeña con coletas, y sobre ellas, entre nubes, otra figura más pequeña con alas. «¿Y este quién es?», preguntó Carmen, señalando a la criatura alada. «Este es nuestro futuro hermanito o hermanita», explicó Lola seriamente. «Papá dijo que quizás pronto tengamos otro miembro en la familia, pero por ahora es un ángel y está esperando para bajar a vernos». Carmen sonrió y puso su mano sobre su vientre. Ahora que le habían contado a los padres sobre el embarazo, Ricardo decidió preparar también a Lola para la llegada de un hermano o hermana. «Sabes», le dijo a su hija abrazándola, «el ángel ya está en camino. Pronto tendrás un hermanito o hermanita de verdad». «¿De verdad?». Los ojos de Lola se agrandaron. «¿Y seré la hermana mayor?». «La mejor hermana mayor del mundo», confirmó Carmen. El timbre de la puerta interrumpió su conversación.
En el umbral estaba Ricardo con una gran caja de pizza y un ramo de flores silvestres, como los que había traído en su primer encuentro. «Hola, mis queridas chicas». Besó a Carmen y levantó a Lola en brazos. «¿Cómo estuvo el día?» «Mamá dijo que el ángel ya está volando hacia nosotros», exclamó Lola abrazándolo. «Seré la hermana mayor». Ricardo sonrió a Carmen. «¿Entonces, ya le contaste?» «Sí, decidí no esperar más. Ya es lo suficientemente grande para entender». «Soy grande», aceptó Lola. «Y voy a proteger a mi hermanito o hermanita como papá nos protegió de la abuela Dolores». Carmen y Ricardo se miraron. Eso era más de lo que esperaban de una niña de 6 años. «Ya eres una verdadera defensora», Ricardo besó a Lola en la frente. «Ahora vamos a cenar, traigo tu pizza favorita». Fueron a la cocina y Lola de inmediato comenzó a contarle a Ricardo sobre su día en el jardín de infantes, su nueva amiga y la maestra que elogió su dibujo. Ricardo la escuchaba con tanto interés sincero, como si no hubiera nada más importante que las pequeñas aventuras de los niños. Carmen los miraba y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en esos meses. Esa horrible fiesta de mudanza, que ahora sus amigas llamaban la mudanza con sorpresa, de manera irónica, se había convertido en el punto de inflexión que había fortalecido a su familia. Cuando Lola ya estaba dormida y ellos se sentaban en la sala, Ricardo de repente preguntó: «¿Qué piensas? ¿Vamos a ser buenos padres para los 2 niños?» «Estoy segura de que sí», Carmen le tomó la mano. «Ya eres un gran padre para Lola, y el bebé será feliz de tener una hermana mayor tan cariñosa». «A veces siento que no merezco toda esta felicidad», confesó Ricardo, «después de casi destruir nuestra familia con mi cobardía». «Todos tenemos derecho a cometer errores», respondió suavemente Carmen. «Lo importante es aprender de ellos, y tú lo has hecho». Se quedaron en silencio, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. «¿Sabes?», dijo de repente Carmen, «cuando le cuento esta historia a mis amigas, se ríen y la llaman la mudanza con sorpresa, pero creo que la verdadera sorpresa fue después, cuando finalmente encontraste la fuerza para defender nuestra familia». Ricardo apretó su mano con más fuerza. «Simplemente me di cuenta de que podría perderlas, a ti y a Lola, y esa idea resultó ser más aterradora que el miedo a decepcionar a mi madre». «¿Y sabes qué?», Carmen se giró hacia él. «Lola a veces pregunta, ¿por qué no pudiste decir no a tu mamá? Y no siempre sé qué responder». Ricardo pensó por un momento. «Dile que a algunos hombres les resulta más fácil perder a su familia que encontrar su propia voz, pero yo no quiero ser ese hombre, no más». En la habitación de Lola, se movió en su cama, probablemente soñando algo. Ambos escucharon, listos para ir con ella si era necesario. Pero la niña se calmó y en el apartamento volvió a reinar el silencio, cálido y hogareño, lleno de una sensación de protección y amor. Carmen recostó su cabeza sobre el hombro de su esposo. «Y en el recibidor ya no hay maletas ajenas». «Y nunca las habrá», confirmó Ricardo. «Esta es nuestra casa, solo nuestra». Se quedaron así abrazados durante mucho tiempo, disfrutando de la paz y el silencio. Tenían por delante muchas pruebas: el nacimiento del bebé, los pagos de la hipoteca y posiblemente la reconciliación con Dolores García, si alguna vez aceptaba a su familia tal y como era. Pero en ese momento, solo estaban felices. Un esposo y una esposa que habían creado su hogar a pesar de todas las barreras. Y en la habitación de Lola, en una repisa con juguetes, estaba su nuevo dibujo enmarcado, 3 figuras tomadas de la mano y un pequeño ángel en las nubes, listo para unirse a ellos cuando llegara el momento. 6 meses después, cuando el vientre de Carmen ya había crecido, y decidieron no saber el sexo del bebé para mantenerlo como una sorpresa, sucedió algo inesperado. Ricardo recibió una carta de su madre, no electrónica, sino en papel, escrita a mano. «Hijo», escribía Dolores García, «he pensado mucho en lo que sucedió entre nosotros. Me cuesta admitirlo, pero estaba equivocada. El miedo a quedarme sola y el deseo de retenerte me llevaron a cometer un error.
No te pido perdón, pero me gustaría verte, si lo consideras posible. Ricardo pensó mucho antes de mostrarle la carta a Carmen. ¿Qué opinas de esto?, le preguntó con cautela. Carmen puso la mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento de su futuro bebé. Creo que nuestro bebé merece conocer a todos sus abuelos. Si ella está dispuesta a aceptarnos como familia, con Lola y conmigo, no tengo problema. Su primer encuentro con Dolores después del conflicto ocurrió en una cafetería, en territorio neutral. Ella parecía más vieja, pero mantenía la misma postura erguida. Cuando vio a Carmen embarazada, algo en su mirada tembló. Van a tener un bebé, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sí, respondió Ricardo, en agosto. No sabemos si será niño o niña. Yo, me alegro por ustedes, dijo Dolores, y esa, quizás, fue la primera vez que dijo algo sincero en presencia de Carmen. Poco a poco, paso a paso, comenzaron a reconstruir su relación. Dolores nunca será la suegra o abuela ideal, pero aprendió a respetar la elección de su hijo y los límites de su familia. Cuando nació el niño, al que llamaron Mateo, ella vino a visitarlos por primera vez con un regalo no solo para el recién nacido, sino también para Lola, un set de pinturas profesionales, que la niña había estado deseando desde hacía tiempo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.